Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Así como estamos de pie, hermanos, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar con el mensaje que hemos estado desarrollando domingo pasado acerca de la reedificación y la restauración. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Vamos a retomar nuestros versículos de nuestra base bíblica y vamos a continuar con este mensaje de la restauración y la reedificación del templo espiritual de nuestra vida. Cuando lo tengan, diga un amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 3. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Libro de Nehemías, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Libro de Nehemías, capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en grande mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas por el fuego. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos, en esta hora. Dios añada bendición a su palabra, y vamos a continuar con este mensaje, la restauración y la reedificación de nuestra vida espiritual. Y estamos hablando de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén cuando fue destruida. Las puertas también fueron destruidas, todo fue destruido, hermanos. Pero Dios se levanta unos hombres como Zorobabel, como Esdras, como Nehemías, que traen una reforma, una reconstrucción a la ciudad, una reedificación. Y hablamos, hermanos, que el pueblo de Israel vivió dos cautiverios. El primero en Egipto, cuando ellos estuvieron cautivos en Egipto, pero Dios los liberó por mano de Moisés. Y el segundo cautiverio que ellos estuvieron fue en la tierra de Babilonia. Gloria al Señor. Pero se levanta un hombre llamado Nehemías para reedificar, hermanos, el altar, para reedificar los muros y el templo de Jerusalén. Entonces estamos hablando que la ciudad de Jerusalén tipifica nuestra vida, que así como ellos empezaron a edificar, nosotros también empezamos a edificar nuestra vida. Ahora ellos empezaron por el altar, que significa o simboliza el sacrificio de Jesús. Nosotros empezamos a edificar, hermano, nuestra vida espiritual, primeramente aceptando a Jesús en el corazón. Después ellos echaron los cimientos. Los cimientos, hermanos, para nosotros los cimientos es, después de haber aceptado a Cristo,
echamos los cimientos de nuestra vida para que nuestra vida se mantenga firme, estable, y nuestros cimientos son la oración, la lectura de la palabra, el venir a la iglesia. Tú empiezas a cimentar tu vida espiritual para que se mantenga firme, estable. Pero ¿qué es lo que pasó en los tiempos de Nehemías? Ellos, hermanos, cuando empezaron a edificar, hubo un obstáculo, y era que se levantaron por ahí unos enemigos que los criticaron, los hostigaron para que ellos se desanimaran. Y, hermanos, dice que ellos retuvieron o cesó la obra de edificación del templo y se empezaron a enfocar en otras cosas. Pero Dios levanta a un profeta, Ageo, para advertirles de que ellos se habían desenfocado del propósito de Dios, y era seguir edificando el templo, seguir edificando la ciudad. De igual manera, nosotros decíamos, hermanos, que cuando nosotros empezamos a edificar nuestra vida espiritual, Satanás se va a levantar para que tú no sigas edificando tu vida espiritual, para que cese la edificación de tu vida espiritual. Gloria a Dios. Pero cuando ellos, hermanos, cuando Dios les habla a través de Ageo y les dice: levántense, vuelvan a edificar el templo. Por eso se cesó, por eso dice la Biblia que el Señor les decía: consideren vuestros caminos. Dice: siembran mucho pero recogen poco, comen pero no es suficiente para que se sacien, y beba, no es suficiente, dice, se viste pero no se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Y eso era, hermano, porque la bendición de Dios cesó, porque ellos se empezaron a enfocar en otras cosas y empezaron a descuidar la edificación del templo. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros, hermano. A veces decimos: ¿por qué no me alcanza? A veces decimos: ¿por qué siento que los cielos se cierran sobre mí y no hay bendición? Trabajo de sol a sol, de lunes a sábado, pero no me alcanza. Y es lo mismo que nos pasa como en los tiempos de Nehemías, hermanos, porque muchas veces nosotros descuidamos nuestra vida espiritual y no continuamos con la edificación de nuestra vida, que es el templo de Dios. Aleluya. Pero dice la Biblia que cuando Dios le da la profecía a través de Ageo, ellos, hermanos, vuelven a retomar otra vez el construir las murallas. Y dice la Biblia que la respuesta de los judíos en aquel tiempo, dice la Biblia en Ageo capítulo 1 versículo del 12, dice: y Zorobabel hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué hijo de Josadá, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, porque el profeta Ageo les hablaba a través del Señor y les decía: no es tiempo de enfocarse en sus casas, no es tiempo de enfocarse en hacer otras cosas, es tiempo de edificar el templo. Aleluya. Y ellos volvieron a retomar otra vez, hermano, a edificar el templo. Empezaron a escuchar al Señor. Y dice la Escritura: y temió el pueblo delante del Señor. Dice: entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Los líderes de Israel atendieron al llamado de atención del Señor. Y dice la Biblia que de inmediato, hermano, ellos volvieron al sitio del templo para reiniciar la edificación del templo. Nosotros debemos poner nuestra prioridad en orden, decíamos. Primeramente, buscar las cosas de Dios. Primeramente, hermano, edificar nuestra vida espiritual, y lo demás es secundario. Lo demás vendrán las bendiciones a tu vida. Cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida y empiezas a buscar las cosas de Dios,
las cosas secundarias, hermano, Dios te las va a proveer. Primero debemos edificar nuestra vida espiritual. De ello vendrá naturalmente la bendición en todos los ámbitos de nuestra vida. Si hacemos la voluntad de Dios, el Señor estará con nosotros. Amén. Ahora ellos volvieron a retomar la edificación, hermano, del templo. Pero déjame decirte que vuelve otra vez la oposición. Cuando ellos empezaron a edificar hubo oposición. Ellos cesaron de edificar el templo y la obra de Dios. Después Dios les habla y vuelven a retomar la obra, la tarea de edificar el templo, pero nuevamente se levanta la oposición contra ellos. Y tan pronto como se reinició la obra, de nuevo, hermano, se levantó la oposición. Mira lo que dice Esdras, capítulo 5, versículo del 2 al 4, dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. En aquel tiempo, Tabnaí, gobernador de la provincia, al otro lado del río, y Satar-Boznai y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así: ¿Quién os dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les dijeron así: ¿cuáles son los nombres de los hombres que están reedificando este edificio? Los otros pueblos, hermanos, que vivían en la tierra, quisieron intimidar a los judíos para que ellos cesaran de construir el templo, pero a diferencia de la primera vez, ellos no se dejaron intimidar en esta ocasión. Ellos defendieron su caso como mejor pudieron. Ellos hicieron su parte y Dios hizo el resto. Dice la Biblia en el capítulo 5 de Esdras, versículo 5, dice: pero los ojos de su Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. El Señor, hermano, les dio gracia ante las autoridades. El rey les permitió seguir con la construcción y también les ayudó materialmente para que ellos siguieran construyendo. No solo eso, sino que el rey advirtió que quien se opusiera a esa obra de construcción recibiría castigo. Porque cuando nosotros, hermanos, nos levantamos para edificar nuestro templo de nuestra vida espiritual y seguir creciendo nuestra vida espiritual, se va a levantar el enemigo, va a venir la oposición, pero déjame decirte que así como Dios estuvo con, aleluya, Nehemías y con el pueblo judío para que ellos pudieran seguir construyendo, Dios también está con nosotros, aleluya. Cuando el enemigo te va a decir: ya no busques a Dios, ya no te consagres, ya no ores, Dios te va a dar una palabra y te va a decir: conságrate, búscame, yo te voy a bendecir, yo estoy contigo, aleluya. Como en el tiempo de Nehemías, hermano, Dios estaba con ellos, y ahora en esa segunda oposición ellos no se dejaron intimidar, aleluya, ellos siguieron adelante. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Dice la Biblia en Esdras capítulo 6 versículo 7, dice: no impidas esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real de los tributos del otro lado del río se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora. Y todo lo que necesiten, decía el rey, aleluya, novillos, carneros y corderos para el holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según los pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta. Mira lo que hace Dios. Dios levanta, hermano, a este rey y pone en el corazón de este rey para que les provea, para que ellos sigan edificando el templo de Jehová y las murallas, aleluya, que estaban en ruinas, aleluya. Dice: todo lo que necesiten, novillos, carneros, corderos para el holocausto aleluya, al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo que piden los sacerdotes, se les dará día por día para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Y he proclamado un decreto, decía el rey, que cualquiera que quebrante este edicto de
sea colgado en él y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto, y que el Dios que ha hecho morar ahí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto que sea ejecutado con toda exactitud. Entonces Tamnai, gobernador de la provincia, al otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros ejecutaron el decreto con toda exactitud, tal como el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y el decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. ¡Qué cambio, hermanos! ¡Qué cambio! La situación, hermano, dio un giro y la oposición se transformó en apoyo para que pudieran cumplir con el propósito de Dios. Dios no solamente nos manda a hacer cosas y luego nos deja solos, no. Si Él nos pide algo, también, hermano, Él nos proveerá de los medios necesarios para poder lograrlo. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Antes ellos habían dejado de edificar por la oposición, pero cuando se levanta la segunda posición, hermano, aleluya, Dios, gloria al Señor, pone en el corazón de Darío firmar un decreto y proveer, y diga, aleluya, cualquiera que quiera intimidar a los judíos de edificar el templo, aleluya, gloria a Dios, les va a suceder esto y esto. Aleluya. Aleluya. Por otro lado, este es el mensaje, hermano, que profetizó Zacarías. Ahí en Zacarías capítulo 4, versículos 6 al 10, dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, ante Zorobabel? Te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia a ella. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Aleluya. Dios da gracia a aquellas personas, hermanos, que están haciendo, aleluya, su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Dios. Cuando la Biblia, hermano, nos habla de edificar la casa de Dios, no solo se refiere al templo físico, sino también al espiritual, a la casa de tu vida. Este es el templo donde nos reunimos, pero el verdadero templo donde mora el Espíritu Santo somos nosotros. Diga conmigo, yo soy el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Luego, dice la Biblia, hermano, que los que retornaron hubieron terminado la reconstrucción del segundo templo. Dios envió un siervo para consolidar la edificación espiritual del pueblo, y estos siervos eran Esdras. Él fue elegido por Dios porque él conocía muy bien la palabra de Dios. Él era un escriba cuyo oficio es escribir a mano los rollos del Torah o de la ley de Moisés. Por sus conocimientos, este hombre, hermano, estaba capacitado para enseñar a vivir como Dios manda a los judíos retornados. Y él les enseñaba la ley de Dios al pueblo. Dice Esdras capítulo 7 versículo 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba con él. Aleluya. Entonces el primer retorno, hermano, fue liderado por Zorobabel. El segundo retorno que siguió, hermanos, de los judíos a la tierra fue liderado por Esdras.
Esdras. Esdras se llevó otro grupo hacia la tierra de Jerusalén. Y dice la Biblia en Esdras, capítulo 7, versículo 7 al 10, dice: también algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año séptimo del rey Artajerjes. Y él llegó a Jerusalén en el quinto mes. Era el año séptimo del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Aleluya. Esdras, como escriba y levita, hermanos, era la persona indicada para esta nueva etapa, porque él conocía la ley de Dios y él podía enseñarles a los judíos a vivir como Dios manda. Y los primeros retornados se enfrentaron a un obstáculo en la oposición de los enemigos que vivían en la tierra. Irónicamente, el problema que tuvo que enfrentar Esdras no fue, hermano, con la gente pagana, con la gente que no tenía, la gente que no tenía temor de Dios, sino con los mismos judíos. Y por una muy buena razón Dios llama a este hombre llamado Esdras para ir a Jerusalén, ya que la porción que Dios le había dado a él era muy necesitada entre los retornados, pues el pueblo de Dios se había desviado. Se había desviado de los caminos de Dios, y Dios levanta a Esdras, conocedor de la palabra, para educar, para enseñar al pueblo y decirle al pueblo: mira, la ley de Dios dice esto, que camines de esta manera, que obedezcas a Dios de esta manera, porque él era un hombre conocedor de la palabra de Dios y era el indicado para enseñar al pueblo, hermanos, aleluya, a seguir buscando a Dios como él manda. Y dice Esdras capítulo 9, versículo 1 al 2: y acabadas estas cosas se le acercaron los príncipes diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes, de los gobernantes, ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Ellos se mezclaron con otras razas, se empezaron a casar, hermano, con otras razas que no eran del pueblo de Dios. Hicieron una mezcla cuando Dios había prohibido eso, que se mezclaran, que se casaran con otra gente de otra nación, que no fuera de Israel. ¿Y cuál fue la reacción de Esdras al oír tal noticia, hermano, de este pueblo, del pueblo de Dios? Dice la Biblia en Esdras capítulo 9, versículo 3: cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante la palabra del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Esdras estaba atónito, hermano. No podía creer que los judíos que habían retornado del exilio se hubieran mezclado con las otras naciones. Ahora, ¿por qué era tan malo mezclarse con otros pueblos? Porque la Biblia, hermano, advierte en varias instancias sobre el peligro de aliarse con las naciones paganas. Y esto no es un asunto racial, sino de creencias. Dios no quería que se mezclaran con otras naciones por cuestión, hermano, no porque Dios fuera un Dios racial, sino por las creencias, porque ellos adoraban otros dioses. Y si un judío se casaba con una mujer de otra nacionalidad que adoraba otros dioses, los iban a corromper, los iban a desviar de los caminos de Dios. Tal fue el caso de Salomón, que se casó con muchas mujeres paganas que adoraban otros dioses y lo desviaron del camino de Dios. Por eso Dios no quería que hicieran alianza con otras naciones a causa de sus creencias. Aleluya.
Y eso lo habla, hermano, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, dice: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Yo recibiré, y yo seré para vosotros padre, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Dios no quiere, hermanos, que el pueblo hiciera alianza. Y ellos, era lo que ellos hicieron, se mezclaron con otras naciones. Por eso se desviaron del camino de Dios, de la voluntad de Dios, pecando contra Dios, adorando a otros dioses. Por eso Dios levanta a Esdras, conocedor de la palabra, y les empieza a enseñar a ellos. Mira, la escritura dice de esta manera, que no adoren otros dioses, y les empieza, hermano, a enseñar las escrituras. Este hombre llamado Esdras. Dios de igual manera, hermano, a nosotros nos dice que nosotros no nos mezclemos, gloria a Dios, en otras creencias. Por ejemplo, hay jóvenes que se casan con una mujer inconversa, y el joven, yo he escuchado al joven que dice: no, acabo yo la voy a ganar para Cristo. Después, hermano, se casan y vienen los problemas. Porque ella no quiere ir a la iglesia, porque ella no ora, porque ella no quiere buscar a Dios, o viceversa él, y empiezan los problemas, hermanos. Empieza la muchacha que ya se casó, aleluya, ya más adelante empiezan a venir los problemas, no, que es un borracho y que no me deja ir al culto, aleluya. Es por eso, hermano, que Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tampoco, hermano, vamos a participar y hacer lo que hace la gente, hermano, del mundo, a participar de los placeres mundanos. Podemos tener amistad con ellos, pero, hermano, tengamos cuidado de mezclarnos. De mezclarnos, de que a veces andan por ahí tomando, fumando, y si alguien te ve por ahí, va a decir: mira, el hermano anda haciendo lo mismo. Podemos tener amistades, amigos, hermanos, pero no participar de lo que ellos hacen. Nosotros somos luz y no somos tinieblas. Tengamos cuidado, debemos ser, hermano, ejemplo con nuestro buen testimonio. Debemos ser ejemplo para los demás. Aleluya. Y Esdras se preocupó mucho por su pueblo, pues sabía cuáles eran las consecuencias de esas malas decisiones, pero también sabía que Dios es misericordioso y que perdona a aquellos que se arrepienten. La misericordia no es para seguir haciendo lo que uno quiere, es otra oportunidad para rectificar el camino, hermanos. Dice Esdras, capítulo 9, versículos 8 y 9. Dice: pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, más en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Esdras dice: por un breve momento. La segunda oportunidad viene en un momento. Es tiempo suficiente para cambiar. Dios, hermanos, aleluya, nos da una segunda oportunidad. Gloria a Dios en su misericordia. Es el tiempo, hermanos, de levantar casa a Dios, de restaurar las ruinas y levantar los muros caídos. Yo pregunto en esta mañana: ¿qué te revela la historia de Esdras a tu vida? Yo pregunto,
pronto has hecho alianza con gente impía que no cree ni tiene a Dios? ¿Estamos siendo luz o tinieblas en este mundo? Hasta ahora, hermano, hemos mencionado 2 retornos del pueblo de Dios que salieron de Babilonia para regresar a la tierra prometida. El primer retorno fue dirigido por Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Ellos comenzaron la reedificación del templo, pero se detuvieron al encontrar oposición. Luego del llamado de atención de los profetas Ageo y Zacarías, regresaron nuevamente a levantar el templo y lo terminaron. El segundo retorno fue dirigido por Esdras, cuyo llamado fue edificar espiritualmente al pueblo de Dios, que es aún más importante que levantar las paredes físicas. Luego de esto, el Señor llama a un tercer retorno, que se narra en el libro de Nehemías. El tercer retorno fue dirigido por Nehemías. Y Nehemías era uno de los judíos que había permanecido en Babilonia. Él había sido elegido por el rey de Persia como su copero personal. Él era el encargado de probar el vino del rey antes de que el rey lo bebiera, para asegurarse de que nadie haya puesto veneno en esa copa que el rey se iba a tomar. Era un puesto de mucha confianza el que tenía Nehemías. Aleluya. Tal vez en el fondo del corazón de Nehemías, hermano, estaba el deseo de regresar a la tierra prometida, pero no podía dejar su puesto. Sin embargo, dice la historia que él estaba pendiente de las noticias de los que habían retornado a Jerusalén para reedificar la ciudad y el templo. Dice la Biblia en Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 2. Aconteció que en el mes de Kisleu, el mes de diciembre del año de nosotros, en el año 20, estando yo en fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido de la cautividad, y por Jerusalén. La respuesta, hermano, que Nehemías recibió no era la que él esperaba. Dice la Biblia en el versículo 3, y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad ahí en la provincia, están en gran aflicción y agrobio, y las murallas de Jerusalén están derribadas y sus puertas quemadas a fuego. Aunque ya estaba levantado el templo, el pueblo, hermano, todavía estaba vulnerable porque no tenían muros ni puertas que los protegían. Y en cualquier momento, hermano, podrían perder todo aquello que ellos habían logrado edificar, tanto en el templo como en sus propias casas. Y esto nos puede pasar también a nosotros en un sentido espiritual. Luego de la salvación, comenzamos a crecer espiritualmente, aprendemos a orar, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, y esto es equivalente a edificar el templo. Pero la pregunta es, ¿será esto suficiente? Déjame decirte, iglesia, mi rey de paz, que aún podemos estar vulnerables ante los ataques que vienen de afuera y retroceder todo lo que hemos avanzado. Todavía tú estás vulnerable a los ataques que vienen de afuera y poder estar en peligro de retroceder de lo que has avanzado en tu vida espiritual. Aleluya. Estamos hablando de perder las bendiciones que Dios tiene disponibles para su pueblo. El libro de Nehemías comienza con la pregunta del estado del pueblo de Dios, y nosotros nos debemos hacer la misma pregunta hoy. Aleluya. ¿Están nuestros muros levantados o caídos? ¿Puedes hacerte esta pregunta? ¿Están tus muros levantados o están caídos? ¿Tenemos alguna puerta abierta por donde se puede colar el enemigo? ¿Estás abriendo una puerta de tu vida espiritual en la cual Satanás puede entrar, en la cual los demonios pueden entrar, en la cual el pecado puede entrar? Esta es la lección que nos enseña el libro de Nehemías. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Nehemías ante las noticias de que Jerusalén tenía muros caídos y puertas quemadas?
Dice el versículo 4: y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Aleluya. Así como Nehemías, nosotros también debemos levantarnos a orar y ayunar por la iglesia. Aleluya. Que probablemente está en un estado vulnerable. Aunque está de pie, la iglesia tiene muros caídos. Ya que en lo individual o colectivo muchos han abierto puertas al pecado. Aleluya. Aleluya. Déjame decirte que cuando se abrió la ventana de una oportunidad para Nehemías, Nehemías no perdió tiempo. De inmediato él se puso en acción y fue directamente a Jerusalén. Él fue a inspeccionar la ciudad, fue a ver las murallas, cómo estaban en ruinas, las puertas quemadas, ahí estaban los escombros. Y luego de presentarse ante las autoridades y recuperarse del largo viaje, lo primero que Nehemías hizo cuando llegó a Jerusalén fue realizar una inspección del lugar. Pero no lo hizo a la vista de todos, fue de noche. Y dice la Biblia en Nehemías capítulo 2 versículo 11, dice: y llegué a Jerusalén y estuve ahí 3 días. Y me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Y no había ningún animal conmigo, excepto el animal sobre el cual iba yo montado. Aleluya. El caballo, hermano, solamente. Aleluya. Y los hombres que iban con Nehemías. Dice: salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón. Y hacia la puerta del Muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Nehemías, hermano, quería analizar cuál era el estado de la ciudad. Él quería verlo con sus propios ojos. Él quería ver cómo estaba su ciudad natal, su amada ciudad de Jerusalén. No quería dejarse influenciar por lo que los demás le dijeran. Él quería verlo por sus propios ojos. Él quería ver la necesidad de su pueblo. Él quería ver, hermano, aleluya, cómo estaba su ciudad, su amada ciudad de Jerusalén. Y esto le despertó en el corazón, aleluya, el deseo de hacer algo por su pueblo. Aleluya. De igual forma, amados hermanos, el análisis de nuestra vida lo debemos hacer en la privacidad delante del Señor. Nehemías fue de noche sin que nadie lo supiera para ver cómo estaba su ciudad. Aleluya, para ver cómo estaban las puertas, para ver cómo estaban los muros caídos. De igual manera, hermanos, tú debes de inspeccionar tu vida espiritual en lo secreto. Ahí en lo secreto, solamente tú y Dios, delante del Señor. ¿Cómo está tu vida? Haz un análisis de tu vida. Aleluya. Y quizá nadie se da cuenta, pero tú ahí, tú y el Señor. Señor, ¿cómo está mi vida? Hay áreas que yo debo de rendir ante ti. Hay puertas que estoy abriendo en mi vida, Señor. ¿Cómo está mi vida espiritual? Nehemías fue de noche sin que nadie lo viera. Así tú, igual manera, haz un análisis de tu vida en lo secreto, buscando a Dios. Señor, ¿cómo está mi vida? Hay algo que hay que edificar. Hay algo que hay que arreglar en mi vida, Señor. Hay algo que hay que rendir. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Los demás, hermanos, pueden ver lo superficial, pero solamente tú y Dios pueden ver lo que hay dentro de tu corazón. Aleluya. ¿En qué estado, hermano, estaba la ciudad de Jerusalén? ¿En qué estado está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Hay algo que no está bien? ¿Hay algo que puedes mejorar en tu vida? Para poder edificar, primero, hermano, se debe limpiar el terreno. Y esto también aplica a lo espiritual. Dice Jeremías 1:10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Para que tú puedas edificar un terreno, primero tienes que limpiarlo. No puedes edificar sobre piedra, sobre hierba, sobre todo escombro ahí, sobre toda suciedad, basura que está en el terreno. Primero lo limpias
para poder edificar. Hermanos, para poder edificar nuestra vida espiritual, primeramente tenemos que limpiar nuestro corazón. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué hay que limpiar en tu corazón? ¿Qué hay que limpiar en tu mente, en tu vida, para poder seguir edificando en tu vida espiritual? Aleluya. Vimos que Nehemías salió de noche a inspeccionar el muro de Jerusalén. Él quería saber cuáles murallas estaban caídas y qué puertas estaban abiertas. De igual manera lo estamos haciendo nosotros en nuestra vida. Estamos diciendo: Señor, muéstrame en qué estoy fallando. Muéstrame, Señor, qué área hay que rendir. Muéstrame, Señor, qué puertas estoy abriendo en mi vida. Aleluya. Antes de poder entrar a ver los detalles de lo que Nehemías apreció en su inspección, es necesario, hermano, entender la importancia de lo que los muros simbolizan en la Biblia. En la antigüedad, la muralla alrededor de una ciudad representaba su protección. Sin ella estaban expuestas a cualquier hermano pueblo que entrara a robarles o a hacerles daño. En una ciudad amurallada, la población entraba y salía por las puertas, pero estas eran contadas y estaban vigiladas por los guardas. Cuando venía un desconocido, lo detenían y le pedían identificarse. Antes de poder autorizarles entrar a la ciudad, le decían: identifícate, ¿quién eres? No te conocemos. No, pues soy fulano tal. Bueno, pásale. Ahí en las entradas se reunían las autoridades de la ciudad para juzgar y gobernar. Ellos decían quién entraba a la ciudad y con qué. Por la noche las puertas se cerraban y la población podía dormir con tranquilidad. Las murallas eran importantes, hermano, en una ciudad. En la antigüedad se edificaban murallas. Por eso usted ve que en la Biblia Jericó tenía murallas. Jerusalén tenía murallas porque era importante, hermanos, para guardarse de los ataques de otros pueblos enemigos que querían destruirlos, que querían robarlos. En un sentido espiritual, los muros representan nuestra obediencia al Señor. El ejemplo más claro de esto es Job. Dice la Biblia que él llevaba una vida justa como Dios manda. Por ello tenía un muro de protección a su alrededor y el enemigo no podía tocarlo a menos que Dios se lo permitiera. Dice la Biblia en Job capítulo 1 versículo 8 al 10, dice: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme a Job, a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene por todos lados lo has cercado? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has aumentado sobre la tierra. Y este concepto, hermano, del muro de protección está escondido en la historia del jardín del Edén. Dice Génesis capítulo 2 versículo 15 al 17, dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Amén. Dios puso a Adán y Eva, hermano, a cultivar y a cuidar el jardín. Y esta palabra hebrea cultivar es abad, que significa trabajar. Y la palabra hebrea para cuidar es shamar, que literalmente significa poner un cerco de espinos alrededor con el propósito de proteger. Adán, hermano, trabajó en el jardín, pero se olvidó de poner el cerco de protección, dejando una puerta abierta para que la serpiente entrara y tentara a Eva. Y ellos comieron del árbol que Dios les había prohibido. Y por esa desobediencia, hermanos, se abrió un surco, un cerco. Se abrió la muralla por el cual Satanás entró y los hizo que pecaran. Lo mismo sucedió con Caín. El Señor le advirtió que cerrara la puerta al pecado, pero no lo hizo y terminó asesinando a su hermano. Dice Génesis
del capítulo 4, versículo 6 al 7. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás acepto, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Aleluya. La tendencia, hermano, del pecado está dentro de nosotros, pero el Señor dice que podemos dominarlo, y la clave está en el temor de Dios, que nos lleva a la obediencia. Si obedecemos, el Señor se va a encargar de protegernos. Pero si hacemos cada uno lo que queremos y hacemos a un lado, hermano, las instrucciones de Dios, los muros de protección se van a abrir y quedaremos expuestos a cualquier ataque del enemigo. Por eso, hermanos, los muros son importantes. Y cuando la ciudad de Jerusalén, hermano, los muros fueron destruidos, ellos, hermano, quedaron a merced del enemigo. Pero cuando nosotros edificamos nuestra vida espiritual y caminamos en obediencia a la palabra de Dios y en el temor de Dios, hermano, dice la Biblia que Dios pone un cerco de protección alrededor de nosotros. Pero cuando desobedecemos y no hacemos la voluntad de Dios, hermanos, esas murallas se abre un hueco y por ahí entra el enemigo. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 8, ya vamos a ir terminando. Dice Eclesiastés 10:8, dice: el que cava un hoyo cae en él, y el que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. Y esto fue lo que ocurrió en el pueblo de Dios. Se rebelaron contra el Señor y no se arrepintieron, botaron así sus muros espirituales, y luego cayeron también los muros físicos. Aleluya. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros edifiquemos nuestra vida espiritual. Sigamos edificando nuestra vida espiritual. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar a Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Gracias, Dios. Vamos a orar a Dios. Voy a pedir a los músicos que